Bueno, 8:34 minutos, 7:34 en las Islas Canarias, y comenzamos nuestra tertulia de hoy con el gran Sergi Fidalgo. ¿Qué tal está usted? Muy bien, y gracias por lo de grande. Espero que no sepa el volumen. No, grande por todo lo que hace. Yo algún día, cuando sea rico, voy a organizar un acto de homenaje en Barcelona a todas las figuras históricas de la resistencia al nacionalismo, la gente que ha estado allí años y años y años en completa soledad o casi completa soledad, pues plantando cara a la gente. Y desde luego en ese homenaje uno de los más alabados debería ser don Sergi Fidalgo, que lleva pues vida y media peleando contra el nacionalismo, pues en muchas ocasiones condiciones ultra precarias. Sí, pero comparado con gente como Antonio Robles o como Santiago Trancón, soy un recién llegado. Hay gente que lleva 40 años. Y bueno, por no hablar. Usted solo lleva 30, ¿no? Bueno, 20. Pero bueno, lo mejor Ángeles Ribes, que el nivel de piedras que le han tirado a Ángeles, yo todavía no lo he recibido. Bueno, pero reconocerá que usted tiene además otra ventaja, que es fan del español. Sí, esa cruz. Periquito, ¿no? Esa es una doble cruz, exacto. En Cataluña es una doble cruz, aunque para mí lo llevo con orgullo. Bueno, y don Carlos Hernández Quero, ¿qué tal está usted? Muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, acérquese un poco más el micrófono, que si no luego me regaña don Julio López Peña, nuestro maravilloso técnico, pero es un poco gruñón, además de ser del Atleti de Madrid. Tienes razón, porque cada vez que vengo me pasa lo mismo, ¿eh? O sea que es problema mío, Bueno, lo primero de todo, felicidades, porque le han nombrado a usted portavoz adjunto del grupo de Vox en el Congreso de los Diputados, ¿no? Así es, esta semana... Bueno, pues... Muchas gracias, es verdad que es una responsabilidad, también un marrón, pero muchísimas gracias. Bueno, pues eso, felicitaciones por las nuevas responsabilidades que estoy seguro de que va a desempeñar usted estupendamente. Ojalá. Hablamos un poquito de, no sé, es que no se me ocurre de qué hablar, de corrupción, por ejemplo. Caso García Ortiz, ¿cómo lo están viendo ustedes? Estamos asistiendo a unas declaraciones, pues la verdad es que interesantísimas y que dibujan un panorama para el fiscal general del Estado que en condiciones normales debería llevarle a la cárcel. No, yo estoy de acuerdo con usted. Si todo fuera lo que se llama responsabilidad política, debería estar fuera del cargo hace ya mucho tiempo, porque es tan evidente que algo sabía y algo hizo. Pero yo lo que quiero ver es si los jueces se van a atrever penalmente, van a encontrar ese hilo penal, ese tipo penal, para poder hacerle lo que se merece, que es que este hombre acabe con sus cosas en la cárcel, porque lo que no puede ser es que se filtren datos de un particular. Pero vamos, estamos muy acostumbrados a que Hacienda haga lo que le dé la gana, que haga lo que le dé la gana a la Fiscalía, que haga lo que le dé la gana a cualquier institución que domine el sanchismo, pero no puede ser. España sigue siendo una democracia, a pesar de que intenten acabar con ella, y tenemos derechos individuales, y tenemos derechos civiles, y esta violación continua no puede ser. Pero bueno, lo que te pasa también me sale un poco mal es el tema de que estamos hablando mucho al final de la Cera, de Lobato, de toda esta gente, cuando a mí lo que me preocupa, pues lo que pasó en Navarra la semana pasada, que los violentos se dedican a pegar a la gente, lo que le pasó a Vito Quiles en Barcelona hace unos días, lo que le pasó este lunes a Marcelo Gullo en Barcelona, que la violencia se está extendiendo, y al final hablamos mucho del fiscal general del Estado porque es importante lo que ha hecho, pero también me gustaría que se pusiera más el foco en lo que nos está viniendo, que es esta ola de barbarie que está atacando nuestros derechos. Bueno, estoy totalmente de acuerdo, y va como en paralelo, ¿no? Por una parte tenemos el desmontaje o el deterioro de todas las instituciones del Estado con una acción coordinada que, por cierto, ahora padece el Partido Popular, pero que el Partido Popular contribuyó a generar con todo el reparto de instituciones que ha estado haciendo con Pedro Sánchez y antes con otros presidentes del Partido Socialista durante años. Y recordemos que igual que tenemos el de quien depende de la Fiscalía, también tenemos a Ignacio Cosidó presumiendo de quien controlaba por detrás la Sala Segunda del Supremo, ¿no? Es el legado del bipartidismo que a veces vuelve como un boomerang contra aquellos que también han contribuido a crearlo. La postura del grupo que yo represento no es otra que la de procurar unas instituciones lo más neutras, lo más limpias, lo más objetivamente aisladas del poder político posible, y esto pasa por denunciar con toda la firmeza casos como el que hablamos de revelación de secretos por parte de la Fiscalía General del Estado, que no solamente van contra un ciudadano, sino contra un ciudadano que tiene una vinculación con una representante de la oposición y que utiliza esta institución para poder perseguirla, poder dañarla políticamente.
Y concuerdo con lo que dice Sergi Fidalgo, de que al mismo tiempo que tenemos esta erosión institucional, tenemos un avance muy peligroso en la calle. Un avance muy peligroso en la calle que llevamos viendo mucho tiempo en Cataluña. En Cataluña lo conocen. Seguramente Cataluña sea tristemente el laboratorio. Y vosotros, lo de Vallecas, que pasó hace unos añitos, fue tela, ¿eh? Sí, pero lo que sigue pasando en muchas carpas informativas de Vox. Efectivamente, y sigue pasando, y todas las semanas hay una pedrada. Recientemente en Sabadell, Ignacio Garriga y otros compañeros del Parlamento de Cataluña se encontraron con una situación también muy complicada, y bueno, lo cierto es que se ha ido normalizando un clima de crispación, y se ha ido normalizando. Lo hemos visto también con la Vuelta Ciclista a España y con las protestas vinculadas al tema de Gaza y el papel que han tenido ahí miembros destacados del movimiento Abertzale y vinculados fuertemente a ETA, y yo creo que es la estrategia a la que va a estar jugando el gobierno. Un gobierno que ha perdido el favor y el fervor de su propia izquierda, ha perdido la capacidad de dar respuesta a las necesidades materiales de sus votantes, y que va a jugar todas sus bazas y todas sus cartas a incendiar la calle, para que el día que pierdan la calle esté suficientemente calentita y entonces empiecen todas las movilizaciones, todas las mareas y todo aquello que hemos visto muy callado y muy silencioso durante los años de desmontaje. Pero usted y yo sabemos que en el momento en que cortes la financiación a toda esta gente no tienen ni media bofetada, ¿no? Claro, pero son tantas décadas que recordemos aquello que decía Errejón cuando estaban en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? De lo de ir generando instituciones, ir generando chiringuitos de poder popular, decían, para que cuando luego no se gobierne se siga gobernando en la sombra, ¿no? Bueno, y eso tiene una solución muy fácil: cierras los chiringuitos y ala, el poder popular. Pero es que hasta que te pones a hacer el listado de los chiringuitos lleva tiempo, ¿eh? Lleva tiempo. Estoy convencido que es que... Yo soy muy práctico. Cuando tengo que hacer muchas cosas en casa, lo que hago es ir quitándolas de en medio, ¿no? No me detengo a hacer listas. Entonces, chiringuito, fuera. Chiringuito, fuera. Chiringuito, fuera. Yo creo que ese miedo a... fíjate, van a incendiar las calles... Pues se tenía cuando Milei, por ejemplo. ¿Sabe cuál es el problema, don Luis? Que en su casa manda usted. Y hasta que no mande Vox en toda España, como haya que hacerlo con el Partido Popular, ya le digo yo que aquí no se va a cortar todo desde la raíz como debería. Yo doy por sentado que condición imprescindible para acabar con todo esto es que en el Palacio de la Moncloa haya alguien dispuesto a acabar con todo esto, claro. Sí. Pero vamos, que con Milei, van a incendiar la calle los kirchneristas. Pues no ha pasado nada. Con Trump, van a incendiar la calle, bueno, algún problemilla, pero no pasa nada. O sea, cuando se tiene el poder y se ejerce, se corrigen las cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, ustedes, que es muy joven, ¿cuántos años tiene usted, don Carlos? 34. 34, por Dios, qué envidia, que lo pillara. Yo es que recuerdo, usted no se acordará porque es muy joven, pero recuerdo cuando Aznar planteó la ilegalización del brazo político de ETA. El discurso era: madre mía, la que se va a montar, esto está... No pasó nada, les cortas la financiación y los matas, porque en realidad son curiosos estos antiespañoles de todo tipo. Están dispuestos a gastar hasta el último dinero ajeno, pero un euro suyo jamás ponen. Es una cosa espectacular, con lo cual les cortas la financiación y se tienen que empezar a ganar la vida honradamente. Y que además, si uno está convencido de la bondad o de la virtud de las ideas en las que cree, no tiene ningún problema soltar dinero por esas ideas sin comprometerse por esas ideas. No tiene que utilizar el dinero de los demás, utiliza su tiempo, su dinero y su esfuerzo, no el de los demás. Pues no se conoce ningún caso de separatista o extremo izquierdista que haya puesto un euro de su bolsillo. Es una cosa espectacular. De todas maneras, yo creo que lo tenéis más o menos fácil, porque ya lo habéis hecho en Valencia. No solamente se hace como Trump, decidir, en 15 días vamos a dar la vuelta a este país. ¿Qué habéis hecho en Valencia? Vamos a acabar con el pancatalanismo que está subvencionado desde Cataluña, pero que también está pagando la Generalitat para que convertir a Valencia en una sucursal de Barcelona. ¿Y qué habéis hecho vosotros? ¿Qué le habéis dicho? ¿Qué le dijisteis a Amazon en su momento? Esto es fuera. Pues lo tenéis sencillo. Cuando se fijó que es el presidente del gobierno y flojea, esta es la lista para que lo seas. Esto, y yo estoy convencido que las listas las tenéis hechas. La lista es del trabajo, de las medidas que tienes que tomar. Y además, después del aprendizaje de la salida de los gobiernos autonómicos y del valor de la palabra dada por el Partido Popular, creo que Vox ya va con ese aprendizaje y que por delante usted va a comprar o no el marco del Pacto Verde Europeo, usted va a comprar o no el marco de la inmigración masiva, usted va a comprar o no el marco del asalto a las instituciones, va a comprar o no el marco de la ideología de género del Partido Socialista, va a comprar o no todo esto que estamos hablando, va a mantener chiringuitos, va a mantener financiación a sindicatos y a patronal. ¿Lo va a hacer? Pues allá usted solo, saque los presupuestos con el Partido Socialista.
Pero es que en Valencia lo habéis conseguido. Yo te lo digo más que nada porque yo lo veo desde el otro lado. Yo cuando pongo TV3 y veo que insultan al gobierno valenciano, es porque lo que habéis pactado ha funcionado. Porque si no, no se ponen como bestias como se están poniendo. Con lo cual, si en Valencia habéis conseguido ponerles tan nerviosos con el tema de cortar chiringuitos, en este caso catalanistas, yo creo que no, vamos. Yo creo que si les apretáis lo vais a poder conseguir. Ahora, yo creo que lo tenéis claro y yo creo que lo conseguiréis. Hace falta tener esa fuerza para poder mantener al Partido Popular en tensión. ¿Qué ha sucedido en Castilla y León? Que primero, cuando Vox estaba en el gobierno, se redujo a la mitad las ayudas a chiringuitos, patronal, sindicatos, y en cuanto Vox salió del gobierno, el Partido Popular volvió a las andadas y aquello que había quitado lo recuperó. Por tanto, en una situación de menos fuerza de Vox, hay un riesgo de que no se cumplan las medidas. Por eso hace falta que Vox tenga mucha fuerza y no que Vox esté ahí para poner el cascabel al gato al Partido Popular. No, que Vox esté ahí para gobernar y que el Partido Popular vea qué es lo que hace después. Si quiere una gran coalición o si quiere apoyar a Vox. Un oyente le acaba de pillar a usted en un renuncio, don Carlos. ¿En cuál? Dice, don Carlos Hernández Quero no escucha demasiado a menudo el programa de Luis del Pino, si no, sabría que en casa de Luis del Pino quien manda es su suegra. Eso es verdad, ¿eh? Nos lo manda Toda doña la razón. Ana Stafford, que Toda está la siempre a razón. la que salta. Bueno, la verdad es que estamos en una situación curiosa. Hoy es de esos días. Yo me suelo dedicar mucho tiempo en el programa, en el comentario de las noticias, a la actualidad internacional. Pero hoy, pues apenas hemos podido hablar de actualidad internacional, porque es que está la avalancha de noticias de corrupción, o sea, del Partido Socialista, que casi no nos ha dado tiempo. Tenemos lo del caso García Ortiz, con las declaraciones ayer, pues demoledoras para García Ortiz, la de Juan Lobato, bastante risible la de Pilar Sánchez Ocera. Y bueno, pues en fin, un poco meritoria en el sentido de que está bien que uno ayude a sus amigos, de los periodistas del diario.es y de La Sexta, intentando decir que ellos tenían lo del correo de el abogado del novio de Díaz Ayuso antes que el fiscal y tal. He explicado en las noticias por qué esos testimonios no exculpan a García Ortiz. Y, por cierto, uno de los dos testimonios es bastante poco creíble y viene de alguien que es amigo de García Ortiz desde hace 20 años, con lo cual, pues imagínese usted, como si a mí me acusa don Carlos Hernández Quero de haberle robado el coche, aporta una foto de Luis del Pino robando el coche, y llega mi madre y dice, no, Luis del Pino a esa hora estaba comiendo conmigo. Y dices, oiga, pues en fin, perdóneme usted, señora madre de Luis del Pino, que no le creamos el testimonio, ¿no? ¿Qué quiere que le diga? Pero ese es uno de los casos. Tenemos en el caso del ministro Torres, pues que parece que se va estrechando el cerco en torno a otro miembro del gobierno, con lo cual, pues no sé, va a tener que instituir Pedro Sánchez de un momento a otro una reunión semanal para cese de cargos investigados por corrupción. ¿Cuánto le queda al ministro Torres fuera del trullo? Porque creo que lo tiene un poquito mal. Bueno, igual fuera el tuyo poco, pero igual Sánchez es capaz de intentar mantener el Consejo de Ministros desde el trullo, porque este hombre lo que ha demostrado es que no dimite nadie por mucho que le pillen, ni fiscal general, ni ministros, ni nadie. Es increíble. Yo, por lo tanto, yo creo que van a aguantar hasta el final. Y el caso de Canarias es terrorífico. Pero bueno, es que Canarias yo creo que es, después de Cataluña, la comunidad autónoma más corrupta de España con mucha diferencia, incluso más que Andalucía en su momento. Porque lo de Canarias, no sé, yo cuando vi la comparecencia en el Senado, yo creo que el senador más pelota no fue el del PSOE con Sánchez, creo que fue el de la agrupación Herrera Independiente, uno de estos partidos pequeños canarios, que le escuchabas y decías, pero este partido lo que debe sacar para hacer esta representación. Claro, el problema de Canarias es que es una política muy micro, con islas que tienen una fuerte representación, están sobrerepresentadas, sobre todo en la Cámara Autonómica y en el Senado, y que son auténticos coladeros de colocar gente. Con lo cual, el Partido Socialista Canario ya está a la avanzadilla de la corrupción, digamos, dentro que pueda haber en el PSOE. Con lo cual, lo de Ángel Víctor Torres no me extraña nada de lo que me cuentan de Canarias, porque fue una comunidad, por desgracia, porque esto lo sufren los canarios, son los primeros que sufren, igual que los catalanes somos los primeros que sufrimos la corrupción separatista, los canarios son los que sufren la corrupción de sus partidos. Pero es terrorífico.
Bueno, y lo de Canarias es bastante transversal, ¿eh? Ahí no es solo Sí, el sí, sí, Partido sí. Socialista. Todos. Hay los dos partidos nacionalistas canarios, el Partido Popular. Es Aquello transversal. es una merienda de negros. Pero el PSOE, digamos que siempre estas cosas las hace mejor. De comillas, ya me entiende. O sea, estoy de acuerdo con usted que es transversal, ¿eh? Sobre todo estos pequeños micropartidos que se acuerda de Munar en Baleares, ¿no? De Unión Mallorquina, que aquello era. Que terminaron celebrando el Congreso del Partido en una galería de la cárcel, sí. Pues en Canarias no creo que le falte mucho a ciertos partidos, por desgracia para la gente de esta maravillosa comunidad autónoma. Bueno, seguramente también se pueda llegar a celebrar algún consejo de ministros, alguna reunión familiar, alguna cena de 24 de diciembre en alguna galería de la cárcel. Ayer teníamos ya auto de la juez Viedma, donde da por concluida la instrucción en Extremadura y ya envía el caso a la Audiencia Provincial de Badajoz para que se fije fecha del juicio al hermano de Sánchez y al líder del PSOE extremeño, Gallardo. Que, en fin, no han elegido al lápiz más afilado del estuche para dirigir el PSOE extremeño. Gallardo intentó aforarse haciendo dimitir a 5 tíos de los que iban en la lista electoral del Partido Socialista en 2023 para conseguir ahí un puesto en la Asamblea de Extremadura. Y le dijo el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura: chao, ¿dónde vas? Fuera, ahora a seguir con la causa. Y resulta que hace un par de días El Mundo publicaba un vídeo que alguien grabó subrepticiamente en una reunión de los socialistas extremeños, donde tienen un follón, porque claro, le decían algunos socialistas extremeños: pero ¿usted qué hace siendo candidato? Pero si se va a sentar en el banquillo en 3 minutos. Y además, ¿qué hace aquí Sánchez poniendo a dedo a un candidato? No tenemos nada que decir los socialistas extremeños. Y Sánchez, bueno, aportando como excusa la climatología, que no es mala excusa, hay que reconocerlo, pues ha suspendido un mitin que tenía ahí en Extremadura. Quien sí lo dio un mitin el otro día fue Santi Abascal, 2 mítines en Extremadura, y la verdad es que con gran éxito de público, que se decía de las corridas de toros antes. Absolutamente multitudinarios las imágenes de la tarde del lunes en Cáceres, con cientos, no sé si llegaría a 1 millar de personas quedándose a las puertas del lugar donde se iba a celebrar el evento. Hablan a las claras de la sed y del hambre que tiene la calle de poder largar a Sánchez y la esperanza que tiene también en el partido que está más fuertemente empujando contra el estado de cosas actual. Y hablando de todo esto, creo que es muy necesario poder señalar que en la semana en la que estamos con el tema del hermano, en la semana que estamos con el tema del clan del Peugeot y que estamos también con el fiscal general del Estado procesado, el Partido Popular le ha regalado un chivo expiatorio con la dimisión de Mazón al Partido Socialista y ha dejado ya para siempre, para los anales, un relato sobre lo que sucedió hace un año en Valencia, que ya va a ser el canónico, y que es que el Partido Popular tenía la responsabilidad, que no había ninguna responsabilidad por parte del Gobierno de la Nación, el Gobierno que no había estado estableciendo la limpieza de cauces, que no había estado construyendo ni planificando las infraestructuras hídricas que habrían evitado la catástrofe, que impidió que hubiera ayuda, que impidió que hubiera ayuda internacional, que impidió que se desplegaran los militares. Este Gobierno, que tenía toda la información y no hizo absolutamente nada, ahora se va a ir de rositas gracias a que el Partido Popular ha pepeado como ha hecho toda la vida, regalándole este relato en una semana crucial. De lo que hemos estado hablando ha sido de Mazón y no de la responsabilidad criminal del gobierno hace un año y de todo lo que está sucediendo ahora mismo. Y esto está sucediendo al mismo tiempo que sabemos que viene la campaña en Extremadura. Y seguramente esas imágenes de tanta esperanza en la calle no sean ajenas a la decepción que para muchos ciudadanos ha supuesto los gobiernos del Partido Popular y su continuismo. Yo creo que el caso de María Guardiola en Extremadura es el más llamativo, su continuismo con la gestión que hasta ahora venían padeciendo el Partido Socialista. Las imágenes de Cáceres, mientras Vox no busque espacios más grandes, creo que auguro que se van a seguir sucediendo. Y pongo una anécdota muy modesta. Ayer en Madrid empezó la gira de Isabel Pérez Molino. El sur se levanta. El sur se levanta. Y ahí tuvimos el placer de acompañarla en el mitin de ayer, Samuel Vázquez y yo mismo, y también se quedó gente fuera. Y ayer era un día muy lluvioso en Madrid y se quedaron unas 50 personas fuera, y hubo que salir también a agradecer y a disculpar que no pudieran entrar. Y esto pasó en Madrid,
con 3 personas que no somos ninguno ¿Fue los en líderes. Getafe? En Aluche. En Aluche. Que no somos los líderes de cabecera, las personas conocidas de Vox, que es lo que va a pasar en toda España cuando se convoquen elecciones nacionales, que no va a haber un espacio en el que se pueda meter a toda la gente que quiera escuchar a Santiago Abascal. Bueno, tenemos aquí con nosotros a alguien, don Sergi Fidalgo, buen conocedor de Cataluña y la situación catalana, y por tanto pues habrá que exprimirle lo que podamos en el día de hoy. Así que vamos a hablar después de la pausa publicitaria de la situación catalana, pero antes de entrar en generalidades de la política, a mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención en todo este tema de la corrupción, es cómo Salvador Illa sobrevuela el asunto. O sea, con Salvador Illa se aprobó un macro contrato de 2.500 millones de euros para suministro de material sanitario, donde hay de todo, es decir, empresas fantasma que se dedicaban al tema de promoción inmobiliaria y que pasan a suministrar equipamiento médico en la pandemia, empresas de tema de bebidas alcohólicas que pasan a suministrar equipamiento médico, empresas que ni siquiera tienen una sede conocida y pasan a suministrar equipamiento médico, y hasta el momento Illa se ha librado de todo. ¿Qué protección tiene Illa? Me llama mucho la atención. Hombre, de momento piensa una cosa, el Partido Socialista de Cataluña es muy poderoso, yo creo que es la federación más poderosa del PSOE, sobre todo primero porque muy discretamente, a diferencia de otras partes del PSOE, se ha hecho con el control de un montón de empresas públicas. Entonces manejan mucho dinero, de hecho empezando por Telefónica. Que está en manos del PSC, no del PSOE. Claro, y AENA y unas cuantas más. Entonces, manejan mucho dinero y eso hace que a la hora de denunciar, bueno, sepas que puedes perder unos cuantos anunciantes. Y aparte hay que reconocer que Illa es una persona, también la diferencia de otros del PSOE, que es discreta. O sea, muy discreta en general. O sea, incluso cuando haga cosas que no son especialmente honestas, lo va a hacer siempre con una discreción y un tacto que no es Coldo, no es Ábalos, no es Cerdán. Entonces es otro tipo de historia. El PSC siempre ha conseguido navegar dentro de todo este marasmo de lo que es el PSOE. A mí me extraña más que a usted el tema de que ella, siendo ministro de Sanidad, no haya sido salpicado. En cambio, si Torres, hasta Marlaska se la empieza a mencionar. Me fascina mucho. Yo siempre lo he achacado a que el PSC siempre ha mandado mucho en la sombra. Siempre ha sido una federación socialista, de hecho ya os gusta perfectamente, que ha gobernado, de hecho ha sido muy importante en Madrid, sin depender orgánicamente del PSOE. Recordemos que el PSC es un partido diferente del PSOE, tiene estatutos propios e incluso sus diputados, cuando les ha interesado, han votado en contra del PSOE. Siempre me fascina esa capacidad de estar controlando sin que se note. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo no pierdo la esperanza de que alguien algún día le pida cuentas a Illa, pero me extraña este tipo de protección. ¿A qué círculos pertenecerá Illa para estar tan protegido? Es una cosa que me reconcome. Y para que se haya generado a su alrededor esa aureola y ese, que tiene un talante especial. Ya al margen de las cuestiones de la corrupción con mascarillas y demás en compra de material y todo esto durante la pandemia, es que ya no es la corrupción, es que es la gestión. ¿Cuál fue la gestión? ¿Cuál fue la gestión de este gobierno como para que su ministro de Sanidad haya salido tan bien valorado de una gestión? ¿Por qué no grita? O sea, compáralo con el resto de ministros. Es que tú piensa en los ministros del PSOE y piensa en Illa. Illa, comparado con lo que tenía Sánchez en su equipo de gobierno, parecía razonable. Otra cosa es que ha hecho lo que hizo, que fue una gestión pésima. Pero parece razonable. El problema es que es tan gris que parece que sabe, y parece que es listo, y parece que es honrado. Luego muchos pensamos que no lo es. Pero claro, es que estamos hablando del PSOE, estamos hablando de Sánchez, estamos hablando de Óscar López, estamos hablando... Sí, claro, piensa lo que hay ahí. No, hay tal nivel que parece que ya al menos con no gritar y con no ser... Con no ser Puente. Con no ser Óscar Puente ya eres como Winston Churchill. Bueno, vamos a hacer una pausa publicitaria y vamos a ver qué está pasando en Cataluña, porque lo de Cataluña es el perpetuo... diluvio que se anuncia y que luego nunca llueve.
pausa y a ello. Don Sergi Fidalgo, don Carlos Hernández Quero, dentro de lo que es pues este mare magnum político que tenemos en España, la esquina noreste es especialmente interesante, porque claro, en la esquina noreste, además del PP, del PSOE, de Vox, pues está toda la amalgama de partidos separatistas, que yo no sé ya cuántos hay, 27 o 28, y con unos problemas internos brutales, con un Puigdemont que cada 3 minutos sale a decir ¡ojo, que estoy muy loco y vas a ver! Y luego nunca pasa absolutamente nada, y mientras tanto, pues Vox va subiendo, Alianza Catalana va subiendo, Vox quitándole votos al PSOE y al PP, Alianza Catalana quitándoselo a Junts, a RC. No sé si los únicos que se libran de perder votos son los de la CUP, lo que pasa es que tampoco se les oye ya últimamente, ¿no? ¿Qué está pasando en Cataluña? Está pasando en Cataluña que hay un factor transversal, que cualquiera que apoya al PSOE o al PSC acaba mal. Esquerra Republicana ya lo ha pagado y lo sigue pagando. La CUP, como usted bien dice, ha desaparecido porque ahora están discutiendo entre ellos cómo se arrastran ante los socialistas, y esto no es broma, ya empiezan a pactar con ellos. Y Junts está pagando lo que ha hecho en Madrid, o sea, el ser el soporte de Sánchez. El electorado de Cataluña, como sobre todo el electorado conservador, como está pasando en todo el mundo, se está volviendo cada vez más conservador. Entonces el antiguo electorado de Junts no entiende cómo, por una parte, en el tema que ellos dicen nacional, están apoyando al gobierno de España, que es según ellos la han vendido durante 20 años, de que es el país opresor, que nos oprime, que es como Turquía, y su partido, o sea, Puigdemont, está apoyando a Junts. Y por otra parte, desde su punto de vista económico, este electorado, que es mucho comerciante, mucho pequeño empresario, tampoco entiende cómo están apoyando a un gobierno que está anunciando medidas desquiciantes a nivel impositivo, a nivel de vivienda. Entonces dicen, bueno, ¿para qué vamos a votar un partido que ni desde el punto de vista nacional, insisto, su nación, y desde el punto de vista económico nos está machacando? Y se están pasando con armas y bagajes a Silvio Ríos, que tiene 3 ejes muy claros. España es un país que nos oprime, estamos hartos de pagar impuestos y estamos hartos de que nos roben por el tema de la delincuencia. Y por eso está subiendo. Y además es muy curioso porque tú lo has dicho, o sea, Vox no está perdiendo un voto, está ganando muchos votos, al mismo tiempo que Alianza también está subiendo. Los dos partidos están subiendo, los dos partidos más firmes contra la inmigración ilegal y contra la delincuencia están subiendo cada uno en su sector. De momento no se están encontrando y no compiten, y les va bien a los dos. Pero ojo, que los socialistas que hasta ahora pensaban que se libraban, están comiendo el voto por los dos lados, porque Vox está penetrando en los barrios del PSC, de la área metropolitana, y Alianza Catalana está penetrando en el voto socialista del interior, que también lo tiene, que la gente de los pueblos que votaba socialista, que empiezan a tener efecto por el tema de la delincuencia, pero que son, digamos, culturalmente pues medio nacionalistas. Entonces el PSC, que estaba muy tranquilo, que el PSC fue el partido que promovió a Orriols, la publicidad, o sea, el efecto, lo que hizo Rajoy con Podemos, o lo que hizo Sánchez en algunos momentos, alimentando partidos que a lo mejor no le fuera bien al PP, es lo mismo que está haciendo el Partido Socialista con Orriols, hasta ahora, que ha visto que le empiezan a comer a ellos y se empiezan a asustar. Hombre, ¿sabes a qué me recuerda eso? La jugada maestra de Mitterrand en el año 80 y pocos, donde dice, pues para fastidiar a la derecha tradicional francesa, empiezo a animar al Frente Nacional, empiezo a sacarle en las televisiones públicas a todas horas. ¿Y qué ha pasado? Que al final el Frente Nacional ha fagocitado al Partido Socialista al que Mitterrand pertenecía. Ahora mismo es muy posible que Orriols sea el primer partido separatista de Cataluña. La Vanguardia le daba al mismo nivel que Esquerra y Junts. Vale, que la Vanguardia es un periódico siempre cuestionable, pero lo que palpas es que les puede ganar. Y curiosamente, en el otro lado, Vox empieza ya es un partido que ha superado al Partido Popular también en Cataluña. O sea, es que es un fenómeno muy interesante. Y es un fenómeno que creo que es hijo de los tiempos actuales y de la sensación de descontento y decepción de crecientes capas populares y capas medias con los partidos que tradicionalmente venían representándolas a nivel económico-material y a nivel cultural. A nivel económico-material, pensemos, ha dicho Sergi, los antiguos territorios del PSC que ahora están votando a Vox, ¿no? Los famosos cinturones rojos, que en algún momento se hicieron naranjas también, en diciembre del 17, y que han sido absolutamente abandonados, pensémoslo desde el punto de vista social, abandonados a convivir y forzados a convivir con una inmigración masiva que ha cambiado el rostro de los barrios, que les ha forzado a sentirse extraños en su barrio, a ver cómo aumentan las tasas de delincuencia, a ver cómo sube el precio de la vivienda y no se hace absolutamente nada, a ver cómo suben los impuestos y tampoco se hace vivienda protegida con esos impuestos que se han recaudado más.
a ver cómo el trabajo estable es cada vez más una quimera, a ver cómo es imposible ahorrar, pues hay muchas personas que votaron al PSC con convicción, porque venían de una cultura obrera, de una cultura del esfuerzo, habían emigrado a otras partes de España y sentían que el partido que naturalmente les representaba era el Partido Socialista, y ahora han visto que el Partido Socialista ha sido coautor o principal productor del empeoramiento de sus condiciones de vida y de una desposesión creciente, que además también ha tenido una rama cultural que tiene que ver con la traición y la rendición del Partido Socialista al separatismo. Entonces, no es nada casual que los perdedores del socialismo, los perdedores del separatismo en Cataluña se estén pasando a confiar en Vox, porque Vox es el único que está señalando con claridad cuáles son los pasos que nos han llevado hasta la actualidad. Y yo también entiendo a la gente que con una visión del mundo nacionalista o separatista considere que quien mejor defiende sus intereses es Silvia Orriols, porque no está poniendo paños calientes a las cuestiones centrales. Y no se puede pensar en el mundo de hoy, y sobre todo en Cataluña, que es la avanzadilla de la inmigración en España, sin hablar de inmigración. Porque para poder hablar de vivienda hay que hablar de inmigración, para poder hablar de delincuencia y de inseguridad hay que hablar de inmigración, para poder hablar de acceso al trabajo hay que hablar de inmigración, de saturación de servicios públicos, y en Cataluña sabe muy bien esto también con las cercanías, hay que hablar de inmigración. Y todos los partidos, menos en un lado Alianza Catalana y en otro lado Vox, consideren que la inmigración no solo no es que sea el asunto central, sino que es un asunto a meter debajo del cajón, a tapar, porque no se puede hablar de ello. Bueno, pues la realidad les va a salpicar y va a obligar a que todos los partidos tengan que hablar de inmigración, porque es el eje central de la política de nuestros días. Hay un dato de las encuestas en Cataluña, pues bastante... Bueno, hay muchos datos muy llamativos. Ejemplo, en estos momentos decía don Sergi Fidalgo que posiblemente Alianza Catalana ya esté por delante de Junts y de RC. Pero es que Vox también está a punto de dar el sorpaso a Junts y a RC, a ambos. Según la última encuesta de La Vanguardia, estaba a un punto del partido de Puigdemont y a 2,3 puntos de RC. Sí, no, Vox está subiendo sin que el PP se hunda, porque el PP creo que pasaba de 15 a 13, Vox pasaba de 11 a 16 o 17. O sea, que está consiguiendo nuevo voto, y no a costa del Partido Popular, sino precisamente sobre todo a costa de los socialistas. Es un fenómeno interesante porque tiene mucho que rascar. Ahí el tema está claro, que hay mucho descontentos en los barrios. Yo soy de Hospitalet y te puedo decir que vecinos que habitualmente votaban socialista ahora les ven muy enfadados, porque tú ves lo que como el barrio ha cambiado. Lo ves porque lo ves, o sea, el tema de la delincuencia ha aumentado muchísimo. Ya no estamos hablando solamente de leyendas urbanas. Los alcaldes socialistas, que son alcaldes que llevan muchos años, o sea, los socialistas, digamos, han tenido una especie de transmutación, que no sé si se ha pasado también aquí en Madrid o en el resto de España, que los alcaldes socialistas que llevan en el entorno de Barcelona como 30, que son ciudades que gobiernan el PSC desde el 79, los primeros alcaldes tuvieron que ganarse el voto, pisar el terreno, venían de trabajar en empresas privadas y por tanto un poco sabían lo que tenían que hacer. Los que están ahora son gente que llevan pues 20 años, han empalmado las juventudes socialistas con algún carguito, entrar en el ayuntamiento, y por lo tanto es gente que no está acostumbradas a vivir mal. Están acostumbrados a no tener problemas y a tener una vida cómoda. Y ahora que hay problemas de verdad, pero problemas muy serios, mucho más de los habituales, sobre todo con el tema de la seguridad, y los vecinos están muy enfadados, sobre todo sus votantes, en vez de escuchar y decir, a ver, ¿en qué nos estamos equivocando? Se han pasado un año, y esto te lo digo porque lo he vivido yo, criminalizando a los vecinos. Y el rollo era, es que hacéis caso a Vox, sois la extrema derecha, son los bulos de la... ¿Qué bulos de extrema derecha? Vox está denunciando una cosa que los vecinos están viendo. Dice, oiga, que acaban de atracar a mi hija, claro, qué bulo. Eso no es un bulo. Entonces, ¿por qué? Entonces, en vez de asumir que tienen un problema y a ver cómo lo soluciono, no, la culpa es que os creéis la propaganda de la extrema derecha. Eso, pues el problema que tiene es que funciona, hasta funciona. dónde funciona, y hace mucho que dejó de funcionar. No, pues sí, otro día, te digo, en Hospitalet, el mitin de inicio de campaña de Vox en Cataluña, el inicio de cursos, y en Hospitalet, estaba lleno. Y yo fui a ver, y no eran militantes de Vox, no eran los concejales de Vox de toda Cataluña, era gente del barrio que estaba allí. Pues claro, tú explícale a esa gente que son bulos. ¿Qué bulos? Ellos saben lo que hay. Pero como no están reaccionando, les están comiendo el terreno. Estamos viendo en toda Europa, don Carlos, sé que a usted le gusta esto del análisis de los movimientos ideológicos de fondo, estamos viendo en toda Europa cómo se ha producido una mutación de la izquierda, que antes defendía, digamos, no la lucha de clases, porque ya la socialdemocracia europea ya no estaba en esa terminología, pero digamos que defendía a la clase obrera frente a la clase más pudiente, por simplificar mucho. Eso era antaño, pero a partir de la caída del muro de Berlín se produce una mutación
Y la izquierda lo que hace es empezar a defender todas las causas woke demenciales, abandona por completo la defensa de la clase obrera. Resultado, en todos los países europeos, la clase obrera ha terminado votando ¿a quién? A los partidos a la derecha del Partido Conservador. Ha pasado en Francia, donde el partido de Marine Le Pen ha absorbido el voto del Partido Socialista y del Partido Comunista. Ambos han desaparecido en la práctica. Ha pasado en Italia, ha pasado en España, está pasando, en Alemania está pasando. Bueno, yo creo que eso ya es una tendencia imparable. Aquí en España íbamos un poco más retrasados, pero ya se ha producido la inversión total, y ahora los soportes de la izquierda son, pues básicamente gente de avanzada edad y gente, pues los ilustrados, es decir, el niño universitario que sale y se coloca de asesor de su mar en el observatorio de la lagartija parda y cosas así, ¿no? Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. El discurso de la izquierda socialdemócrata de la segunda mitad del 20 era un discurso de proveer a quien menos tenía de unas condiciones materiales dignas que les permitieran poder emanciparse, ser libres. Y por eso todo este discurso de los servicios sociales, todo este discurso del trabajo, casa y coche, ¿no? El trabajo para toda la vida, una casa o en propiedad o con un alquiler asequible y un coche con el que poder ser independiente, ir de vacaciones, ir a ver a los padres al pueblo. Claro, trabajo, que es lo que ha hecho la izquierda en España con el trabajo, que hemos estado décadas liderando el desempleo juvenil, el desempleo estructural, que se haya condenado a nuestros jóvenes a una disyuntiva entre quedarse aquí con un empleo muy precario o tener que vivir en el paro o tener que exiliarse. Tenemos ahora mismo récord de españoles jóvenes fuera de España. Entonces ya no es trabajo, ya es paro o precariedad. Casa. Venimos de un país de propietarios y ahora mismo lo que tenemos es una generación arrojada a vivir en lo que llaman co-living, que es el nombre rimbombante y romántico que ponen a la miseria de toda la vida y a vivir con extraños porque no puedes ni pagarte una casa por ti mismo, ni siquiera un alquiler. Y coche, ya vemos lo que hacen con las zonas de bajas emisiones, que consideran que aquel que tiene que entrar al centro de una ciudad a comprar o a trabajar es un terrorista climático y que hay que limpiar el centro de las ciudades de comerciantes, de transportistas, de camioneros, que es gente que suda mucho y que trabaja mucho y que bueno le resta caché a ese centro que está reservado para la gente ilustrada, para los turistas, para los que van con la bolsita, con el vinilo y que van con la bicicleta. Han cambiado el coche en propiedad por el carril bici. Entonces, claro, es normal que aquel que antes votaba a la izquierda porque le prometía unas condiciones de vida de mejora, de ascenso social, con una educación que también podía servir como ascenso social y que tiraba para arriba, todo esto ha desaparecido. Se ha entregado a otras causas. Es lógico que ahora la gente que se ha visto perjudicada por todo esto diga, no, yo creo una idea de protección social. Yo creo que nosotros tenemos que ir antes que otros que acaban de llegar ahora y que no han guardado la lista de espera. Yo quiero sentir que mi barrio, que para mí era parte de mi patrimonio, es reconocible. Yo quiero tener comercios en los que poder comprar. Yo quiero gente que sea como yo en la calle. Y los partidos a los que yo he votado me llaman racistas y yo creo en todo esto. Me dicen que soy un facha y yo creo en todo esto. Es lógico que se haya ido desguazando la antigua base electoral de la izquierda y haya recogido esos votos otras fuerzas políticas que no tienen miedo a decir la verdad. Aprovechando que usted es experto en tema de vivienda, porque además de viceportavoz en el grupo del Congreso, es portavoz nacional de todos los temas de vivienda de Vox, yo tenía dos preguntas. La primera es de carácter numérico. ¿Podemos cuantificar cuál es el déficit de viviendas que en estos momentos hay en España? Y la segunda es de carácter conceptual, porque es algo para mí un misterio. ¿Cómo es posible que se haya parado en seco la construcción de vivienda social en los últimos muchos años? Si en el fondo pues todos los gobiernos saben que construir vivienda social, hombre, es algo que el electorado agradece. Es decir, ¿por qué han hecho eso tan suicida para sus propios intereses electorales? Bueno, pues vamos con lo primero, déficit de vivienda. Según el Banco de España, actualmente hay un déficit de 750.000 viviendas. Pero sabemos que cada año se constituyen el triple de hogares de los que se producen. Estamos construyendo del orden de 90.000, 100.000 viviendas al año, pero están constituyendo unos 300.000 hogares al año. Con lo cual el déficit de viviendas aumenta en más de 100.000 cada año. Cada año casi 200.000 viviendas aumentan de déficit y se habla de que para dentro de un poco más de 10 años harán falta 3,7 millones de viviendas.
estamos haciendo 90.000 al año. En vivienda protegida, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, ya sabemos que les gusta mucho cuando llegan las elecciones prometer muchísimas viviendas. En Madrid, por ejemplo, la señora Ayuso prometió 25.000 y el último dato que teníamos es que en el año 19, no en el año 23, en el año 19, y el último dato es que se habían entregado de esas 25.000 solamente el 10%. A nivel nacional, el gobierno prometió 184.000 en la campaña del 23. Antes hemos hablado de Illa prometió 50.000 en el año 2024, pero este año, sin haber entregado las 50.000, ha prometido ya 210.000 más, que es como doblar la apuesta. Estaba generoso el hombre, pero es que si nos vamos ya al histórico del Partido Socialista, el programa electoral de Zapatero en 2008 prometió 1.500.000 viviendas protegidas. Algunas eran en propiedad, otros en régimen de alquiler. El número de viviendas protegidas que se hacen al año, que se entregan al año actualmente en España, es 14.000. Pensemos que la izquierda, que está obsesionada con decir que la ocupación no existe, la cifra de ocupación en España, de denuncias por ocupación en España, es superior al número de viviendas protegidas que se entregan cada año en España. Si la ocupación no existe, las viviendas protegidas, con las que tanto se llenan la boca, esas sí que no existen. 16.000 ocupaciones al año denunciadas, 14.000 viviendas protegidas entregadas. Y claro, el dato palidece cuando se compara con otros momentos de nuestra historia. En los años 60 se hacían más de 200.000 viviendas protegidas al año. Y en los años 80, para países con mucha menos población, se hacían más de 100.000, incluso algunos años más de 150.000. ¿Por qué han dejado de hacerlas? Es que es suicida para ellos electoralmente. Bueno, es suicida. Yo tampoco creo que sea algo que esté particularmente vinculado a la izquierda. De hecho, entre los años 60 y los años 2000 se construyeron en España casi 7 millones de viviendas protegidas. Si ponemos que en cada casa hay padre, madre y 2 niños, 7 por 4, 28 millones de españoles vivieron en un hogar de su propiedad gracias, entre otras cosas, a las fórmulas de colaboración público-privada de la vivienda protegida, y eso creó la clase media. Y eso hizo que mucha gente que era votante cautiva del Partido Socialista o de la izquierda del Partido Socialista prosperara, se convirtiera en clase media, fuera autónoma, fuera autosuficiente, fuera independiente, fuera libre, formara una familia y valorara la propiedad, tuviera un sentido de arraigo. La izquierda ha considerado en Europa que tener una casa en propiedad te hacía de derechas y no ha querido que hubiese vivienda en propiedad. Aquí la izquierda está actualmente obsesionada con la vivienda social, no con la vivienda protegida, es decir, con la vivienda en régimen de alquiler social, porque quieren que esté un tipo pagando todos los años, todos los meses, a final de mes, la renta a un casero que además de su casero es su alcalde, o que además de su casero es su presidente de comunidad autónoma, o es su presidente del gobierno. ¿Qué margen de libertad y autonomía tiene una persona que tiene que pagar a su casero y que ese casero es su alcalde? Bueno, eso genera nepotismo, genera clientelismo, genera dependencia, y es el modelo contrario a lo que yo creo que cualquier persona desearía para sí mismo, que es tener la capacidad de ser libre, de poder ahorrar, de poder planificar tu vida, porque tú eres dueño de tu casa, que es el cimiento básico de la vida en común. Pues no, ahora lo que nos están machacando es con el rollo de la vivienda social, y ahora el nuevo plan estatal de vivienda que ha presentado recientemente el gobierno habla de nuevo de cantidades absolutamente ditirámbicas sobre vivienda social, pero si no han hecho las anteriores, no han hecho ni una puñetera vivienda, no han entregado una puñetera llave, ¿cómo pueden seguir proponiendo y prometiendo y planteando viviendas? Mientras Que todo el mundo sabe. No, esa es la cuestión, que es que el PSOE trata de resolver crisis como la de vivienda como si fueran crisis de comunicación política. Vamos a ver cómo contamos esta película para que suene bien, pero no vamos a construir las casas. No hay ningún interés en construir casas. De hecho, es que parte de su votante considera que construir casas está mal porque afecta al medio ambiente y al cambio climático, y está en una lógica decrecentista de no, es que en España hay 4 millones de casas vacías. Sí, en Villarriba de Miradiego, que nadie quiere vivir, pero donde la gente quiere vivir y donde están forzando a que la gente viva porque han acabado con las oportunidades en el campo, porque han acabado las oportunidades en la industria, ahí no hay casas. Y nadie quiere construir casas. El Ayuntamiento de Rubí, en Cataluña, 80.000 habitantes, ha dicho que ahí ya no se va a construir ninguna casa más. Es que no va a vivir gente a Rubí. ¿Esa gente dónde va a vivir? Cuando llaman a la inmigración, que crece cada año 500.000 de personas el número de inmigrantes que llegan a España, ¿esa gente dónde va a vivir? Nosotros tenemos claro que no queremos que vengan, pero los que quieren que vengan, ¿dónde van a vivir? ¿Van a vivir en tiendas de campaña? ¿Van a vivir encima de un banco? ¿Van a vivir en infravivienda? Van a vivir en chabolas. Y yo estoy convencido de que como no nos pongamos a construir o no nos pongamos a cerrar el grifo de la inmigración o no hagamos ambas cosas a la vez, vamos a ver chabolas en España, porque el piso compartido es una forma de prechabolismo, es una forma de infravivienda. Bueno, de hecho ya tenemos algunos asentamientos en España con autocaravanas y cosas por el estilo, donde la gente ya está viviendo de manera permanente. Son soluciones o alternativas habitacionales que dicen ahora con lenguaje postmoderno. Bueno, es que lo de las haciendas de campaña en medio de la ciudad, en Barcelona, ya es un deporte. O sea, pero vamos, en todas partes y en todos los barrios.
área metropolitana, perdón, igual. Yo, sinceramente, yo no sé cómo están en el resto de España las cosas, pero lo de Cataluña es divertidísimo. O sea, como no quieren hacer vivienda, y estoy de acuerdo contigo, que no la están haciendo, lo que hacen es contabilizar de manera creativa. ¿Qué están haciendo los ayuntamientos que dominan el PSC? Prohíben los pisos turísticos, dicen que a partir del año que viene o de aquí a 2 años tienen que ser vivienda residencial, con lo cual de repente podrán decir que han hecho 30.000 viviendas. No han hecho nada, simplemente están prohibiendo a la gente que ha comprado un piso y que lo quiere alquilar a turistas, usted no lo puede alquilar y va a tener que hacer lo que yo le diga. Pero lo divertido es que tú te quejas de lo del alcalde. Ojalá, al menos en Cataluña, los caseros fueran los alcaldes, porque significaría que están haciendo vivienda. Es que el problema es que no están haciendo ni eso, lo que están haciendo es prohibir. Es que ya los comunes, o sea, Sumar, lo que quiere para que aprobar los presupuestos de ella es que se prohíba la compra de vivienda. No vas a poder ni comprar una casa, salvo que sea para vivir, estrictamente. Pero oiga, si yo tengo un dinero y lo quiero invertir, ¿eso es malo? Se construyen pisos, se crea trabajo, se crea empleo, la gente podrá comprar para un alquiler decente porque estamos haciendo más pisos. No puede usted comprar pisos. Lo quieren prohibir. Eso es lo que está haciendo la izquierda. Ojalá los alcaldes hicieran eso, alquilaran pisos, a menos harían pisos. Es que en Barcelona capital, que es una ciudad grande y que tiene medios, la izquierda ha gobernado de los 46 años de democracia, bueno, de ayuntamientos democráticos, 42. Y que después de 42 años de PSC, de comunes, incluso de Esquerra Republicana a veces, la solución que tengan para la vivienda es prohibir que se compren o que los pisos turísticos pasen a ser viviendas. Esa es la gran solución porque no han hecho un piso. Pues bueno, ojalá los hicieran. Insisto, no es mi modelo, estoy de acuerdo contigo que ojalá hubiera vivienda protegida, que la gente la pudiera comprar y tener propiedad. Pero si ya la izquierda se niega a hacer eso, que al menos los alquilen, que hagan vivienda para alquilar, como pasa en el Reino Unido y muchos países. Pero es que aquí no hacen ni una cosa ni la otra. Y dices, bueno, ni lo deseable, lo que tú propones, ni lo menos malo. No hacen nada, simplemente prohíben. Y de hecho aquí hay una cuestión paradójica, que es que esta misma izquierda que continuamente se llena la boca hablando de Viena, que Viena es el caso paradigmático de construcción de un gran parque de vivienda social, ocultan que es después de 100 años de gobierno del mismo partido, sin que haya habido ningún tipo de alternancia política y con condiciones muy particulares de construcción del primer parque de vivienda social en Viena, que es después de haber perdido la Primera Guerra Mundial el Imperio Austrohúngaro, tienen terrenos vastísimos que antes pertenecían a la monarquía y que de pronto se convierten en territorio municipal sobre el que se puede edificar, y después con la expropiación durante los años 30 de las viviendas de los judíos que vivían en Viena. Pero que son dos detalles mínimos, pequeños detalles, sí, que se les olvidan. Y luego, insisto, sin ninguna alternancia política en 100 años. Claro, pero es que yo no había caído efectivamente en el dato que ha dado Sergi. 42 de 46 años es ya la mitad de la experiencia de Viena. ¿Por qué no han hecho vivienda social? ¿Por qué no han hecho un gran parque de vivienda social en Cataluña? Claro. Y en España, ¿sabes? Que el PSOE ha gobernado 28 de los 40 y pico años de democracia. Pensemos Andalucía también. ¿Por qué no han hecho viviendas? Es que a mí lo que me fascina, pues estoy de acuerdo con usted, con Luis, es que no lo entiendo. ¿Por qué no hacéis vivienda? No, pero lo ha explicado muy bien Carlos, pero porque saben que el que se convierte en propietario de su vivienda, pues alquiler, pues pasa a ser más conservador. Alquiler social, voto cautivo, ya está. Pero es que ni eso. Y además es voto cautivo real. Pero no lo hacen, es que ni siquiera hacen eso. Es que si conocéis los datos de cuál es el estado del parque de alquiler social en todas las comunidades autónomas, da igual que sean gobernadas por el PSOE como Asturias, o gobernadas por el Partido Popular como Madrid, el parque pírrico que existe de vivienda social tiene en datos, alquiler. Sí, en alquiler, tiene datos crónicos de impagos. Tiene 30-40% de gente que no está pagando y de gente que tiene la vivienda ocupada. Claro, es que hay un incentivo muy fuerte por parte de ese alcalde o de ese presidente de comunidad autónoma para no echar de ahí al tipo que ha ocupado, o para no exigir el pago de la renta final de mes al tipo que ha dejado de pagar y que se ha convertido en moroso. Es que es su votante. Entonces, que el parque de vivienda social, que en el concepto mejor pensado debería servir para que aquel que le ha ido mal puntualmente en la vida, que ha perdido el empleo, que ha habido un fallecimiento en su familia, que no puede reunir el dinero necesario para poder vivir por sí mismo, encuentre una ayuda temporal y luego le sirva de trampolín para salir de ahí y entonces entre en la rueda otro que se encuentre en la misma situación, no se ha convertido en eso. El parque de vivienda social lo quieren como para toda la vida, una persona viviendo en la misma casa, da igual sus condiciones. Es que si una persona mejora, tendrá que dejar ese hueco para que viva otra persona que lo necesita. Y esto es un concepto que ellos no entienden. Ellos quieren al votante cautivo, efectivamente. Y es paradójico que queriéndolo y necesitándolo, ni siquiera lo hayan hecho. Ahora están diciendo, como ha señalado Sergi, están buscando atajos para ver cómo crece el parque de vivienda social. Ya que no construyen, dicen, bueno, vamos a coger las casas de la Sareb, que algunas no saben ni dónde están, ni el estado en el que están, ni están terminadas, ni están donde la gente las quiere. Y otra de las vías es el derecho de tanteo y retracto.
Y dicen, bueno, va a comprar un particular o un fondo una vivienda, un edificio entero, la administración dice, oye, por el mismo precio lo compro yo. Y ahora en iniciativas en el Congreso, todos los grupos, Esquerra, Sumar, Podemos, con el derecho de antirretracto vamos a llegar, esto es una iniciativa literal de Esquerra, dice, con el derecho de antirretracto vamos a llegar en el año 2027 a igualar la media europea de vivienda social. Actualmente España está en el 2,5% y Europa en el 9,2%. Vamos a hacer en un año y medio, en un año y 2 meses, vamos a llegar al 9,2%. Vamos a multiplicar casi por 4. Bien, el ayuntamiento que más ha utilizado el derecho de antirretracto en España en los últimos años, la última década, ha sido el de Barcelona, y han sido 150 viviendas al año. Con 150 viviendas al año vamos a llegar a la media europea en 3.527, no en 2027. Entonces, que es todo al final una pantomima cosmética y de marketing, y hay cero interés en resolver el problema. Mira, un ejemplo, que además tú lo conocerás perfectamente, en Barcelona hay un edificio que se llama Casa Òrsola, que es un edificio protegido, y que es un edificio, siendo amable, porque además mis padres viven al lado, es un edificio de pijos, ¿vale? O sea, no son colectivos vulnerables que digas que están ahí viviendo mujeres, familias desestructuradas con 5 hijos. No es precisamente ese estilo. Pagan de alquiler la mitad de lo que se paga en esa zona. Han conseguido, a base de protestas, porque eran todos de los comunes, que tienen la sede justo ahí al lado, que el ayuntamiento les compre el piso, mientras en Barcelona hay un montón de gente que no tiene donde caerse muerto. Y a esos señores que están pagando un alquiler realmente político, les han arreglado el tema. Y encima están muy contentos con ellos mismos. Dice, pero con lo que ha costado ese edificio, podéis haber rehabilitado 4 edificios en otro barrio con gente que lo necesita de verdad. Esta es la política de Colbón y la política del PSC, pero encima la gente aplaude. Yo es que no lo acabo de entender. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar de algo pues que yo puse ayer en Twitter que me parecía excelente noticia, que es que un comunista musulmán haya ganado la alcaldía de Nueva York. A mí me parece una excelente noticia para Donald Trump y para Estados Unidos. Y había gente que se me enfadaba. ¿Cómo puede decir usted que eso es una buena noticia? Bueno, pues pausa publicitaria y comentamos a ver la noticia. Bueno, 9:31 de la mañana, 8:31 en las Islas Canarias, y les comentaba que vamos a hablar un poquito pues de esa elección a alcalde de Nueva York, donde ha ganado pues un tío que llegó como inmigrante desde Uganda o algo por el estilo, no recuerdo, a Estados Unidos hace no demasiados años, obtiene la nacionalidad americana hace no demasiados años, no sé si llegó él o llega, bueno, el caso, obtiene la nacionalidad americana hace no demasiados años, tiene una ideología comunista declarada, es decir, marxista confeso, es musulmán, además fuertemente antisemita, además partidario de no dar fondos a la policía, dice que la violencia es algo que realmente es un constructo social, no sé, se lo pregunten a alguna víctima de la violencia a ver eso del constructo social, y que además pues hay que hacer cosas como por ejemplo para abaratar el precio de los alimentos, abrir mercados municipales que abastezcan a la población a precios justos y cosas por el estilo. Vamos, las típicas ideicas pues que ya vemos en Venezuela cómo han funcionado, ¿no? Bueno, pues ha ganado este tío, y yo decía en Twitter que a mí me parece una excelente noticia. Yo quiero que este tío aplique sus políticas en Nueva York. Creo que va a ser muy útil para que el americano medio en otras partes, fuera de Nueva York, pues vea a qué llevan las políticas de esto. Y me parece también una buena noticia por otra cosa más a corto plazo, que es que en el Partido Demócrata Americano ha tomado el poder, está tomando el poder, sale reforzada con esta elección el ala más demenciada. Con lo cual, pues para Trump es una excelente noticia la victoria de Mamdani, y para Estados Unidos de rebote también. Vamos, no sé, yo es como lo veo, pero... A ver, si Trump quería un demócrata tipo para que el movimiento MAGA esté a 20 años, es el alcalde de Nueva York. O sea, tú dile a un votante de Missouri, a un votante moderado de Missouri, de Mississippi, de Texas, de Nevada, de Washington, de estado Washington, que la alternativa es un señor que es marxista, que sea un musulmán, pues mira, eso no tendría que afectar, pero sí que es radicalmente musulmán, con lo cual eso sí que le puede afectar, y antisionista. O sea, Trump se va a hinchar de confrontar con él
porque es el modelo demócrata que a él le interesa para que su movimiento siga avanzando. Es que es clarísimo. Yo cuando lo vi pensé, bueno, Nueva York ha querido marcarse un tanto, los progres de Nueva York, pero le han hecho un favor a Trump increíble. Y estoy de acuerdo con usted que que si aplica su política en Nueva York va a ser muy peligroso para la ciudad. Una ciudad que la delincuencia tiende a, digamos, a desmandarse si empiezas a hacer el quitar fondos a la policía, lo que va a ocurrir en Nueva York en 4 o 5 años es que aquello se va a convertir en la ley de la jungla. Bueno, Trump estará contentísimo porque teóricamente no fue un buen día porque creo que perdió el gobernador de Virginia, el de Nueva Jersey y también la ciudad de Nueva York, que eran los 3 grandes premios de esa jornada electoral. Pero lo de Nueva York a medio y largo plazo le va a ir muy bien. Las elecciones clave, que son las que de aquí a un año, que son las de medio término, que son las de que se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, como este año Trump haga su política y se empieza a ser visible, Trump las va a ganar, cuando generalmente es una elección que el presidente acostumbra a perder, el presidente en ejercicio, porque es un modelo demócrata que le va muy bien al movimiento como MAGA, porque es justo lo contrario de lo que no es el americano medio. Yo estoy de acuerdo en que parece el muñeco de paja ideal con el cual pegarse y con el cual garantizar una hegemonía de Trump durante mucho tiempo, pero creo que es una pésima noticia para la soberanía de los pueblos. O sea, me parece que es el modelo, es el resultado del modelo globalista de gobernanza. O sea, que una ciudad pueda ser gobernada por un tipo que ha llegado hace muy poquito tiempo a esa ciudad, que ha obtenido también hace muy poquito tiempo la nacionalidad, y deberíamos hablar sobre si tenía que haber llegado alguna vez a Estados Unidos y sobre si tenía que haber llegado a ser nacionalizado en algún momento, que tiene visiones del mundo heredadas de su religión incompatibles con la cultura predominante en Estados Unidos, y que una persona así pueda gobernar, me parece que es una demostración de que la inmigración masiva no solamente tiene una afección evidente en materia de seguridad, en materia de delincuencia, en materia de acceso a servicios sociales, sino que también la tiene en materia de soberanía. Y nos encontramos que el americano de pura cepa, lo decía esta mañana en un artículo Carlos Esteban, bueno, es que ya no puede decidir sobre lo que va a pasar en su ciudad. Es que ahora mismo hay un tipo que gobierna, que nunca tenía que haber llegado allí, que dice que Nueva York es una ciudad de inmigrantes, que ha sido votado por los inmigrantes, dice, no, yo acabo de secuestrar la soberanía del pueblo de Nueva York y yo voy a decir ahora cuál es la política del pueblo de Nueva York. Oye, este es el resultado final de la sustitución demográfica. Tú vas metiendo muchas personas a otros países y esto lo vamos a ver en ciudades europeas. Lo hemos visto ya en su día en Londres, lo veremos en París, no sé si lo veremos en Barcelona o lo veremos en Madrid, lo veremos tal vez en el PNV cuando dijeron que no sabía Aitor Esteban si el que le sucedería se llamaría Aitor o se llamaría Mohamed. Bueno, pues yo tengo muy claro que yo quiero que quien gobierne el PNV se llame Aitor, y tengo muy claro que quien quiero que gobierne en Barcelona se llame Pedro o se llame Pau, y en Madrid se llame María o se llame Paula, pero no que sea un tipo que ha venido de fuera y que no está obedeciendo a lo que el pueblo autóctono de Madrid o de Barcelona o de Londres o de París quiere, sino a estrategias muy distintas y a intereses muy distintos. Y esto demuestra que la inmigración masiva también es un ataque a la soberanía de las naciones y a la soberanía de los pueblos, que ya no pueden decidir sobre su futuro. Y me parece que es fundamental. Puede ser muy útil a nivel electoral para Donald Trump, y puede ser muy divertido que todos veamos, es que es la caricatura del progre y encima es musulmán. Bueno, pero es que es gordísimo, y creo que es una de las tareas fundamentales que tenemos por delante, evitar que esto pueda reproducirse en Europa. Pero precisamente para evitar que pueda reproducirse, el ejemplo de Nueva York, gobernado por este perfecto pirao, pues puede ser muy útil. Oiga, miren, aquí está lo que pasa en Nueva York. No desdeñemos la capacidad de la gente de imitar lo perfectamente pirado. No, pero yo no creo que sea tanto. Sí que, porque, por ejemplo, buena parte de la victoria de Trump ha venido precisamente en muchos estados claves de votantes de gente que ha venido, que no nació en Estados Unidos. Claro, pero es la lógica opuesta. Es, yo voy a un lugar del que no soy, me integro en lo que soy, y entonces en lo que son, y yo no condiciono en lo que son. Yo vengo a decir, oye, yo tengo lo mío, sin perder mi singularidad, veo cómo son las normas, veo cómo la gente se comporta, entro a la casa del vecino y me adapto. Esto es lo contrario, esto es, yo voy a la casa del vecino, soy ya mayoría, porque he logrado ser mayoría, y ahora se adapta el vecino, y el vecino se convierte en extranjero en su propia tierra. Claro, pero hay un tipo de inmigración que lo que quiere es trabajar, lo que quiere simplemente es aportar al país de recepción. Y bueno, pues mira, y no es malo. El tema es cuando pasan cosas como lo que ha pasado en Nueva York, que al final
Al final este hombre ha ganado simplemente para darle una bofetada a Trump. Han pensado muchos neoyorquinos, vamos a dar una bofetada a Trump cuando le han hecho el favor de su vida. O sea, es que es el candidato perfecto para confrontar. Cada vez que un demócrata moderado en un estado del medio oeste hable de que el Partido Demócrata es no sé qué, saldrá Trump y decir, sí, mira, el alcalde de Nueva York es la ciudad más importante de Estados Unidos, lo que tenéis. También pienso una cosa, también estos alcaldes que son muy progres, al final luego hay un momento que la realidad se les impone, quieren ganar la reelección y bajan el tono. Ya veremos si Zamdani hace lo que dice que va a hacer. Ojalá lo haga, porque me gustaría, dado que tiene un programa electoral, que lo cumpla, ¿no? Sería lo coherente y que veamos los efectos que yo preveo desastrosos de sus políticas. Pero me temo que al final va a ser... Pues, bueno, como hacía Colau, que prometía muchas cosas y luego hacía la mitad. Sí, permitía los ocupas, pero luego los impuestos los cobraba. Que solamente que hablaba de desobediencia, pero si no pagabas, si cumplía ciertas normas que ya le interesaba, te mandaba a la Guardia Urbana. Al final, estos progres siempre quieren seguir y no quieren que les echen. Y los ciudadanos tienen la mala costumbre de cuando un alcalde te arruina la ciudad, les acaban echando. Me decía una oyente a través de Twitter, me daba un argumento que es bueno. Dice, ojo, porque a lo mejor resulta que en Nueva York no va tan mal porque, por ejemplo, hablando de esa amenaza globalista, ¿quién impide que alguien como Qatar inyecte dinero precisamente para que el experimento de un alcalde musulmán en Nueva York vaya bien? Y efectivamente, eso es así. Podría haber alguien inyectando dinero. Pero da igual el dinero que tú inyectes. Cuando llega a la alcaldía alguien que está pirado y que dice cosas como que hay que rebajar el dinero gastado en policía y tal, y que lo de la violencia es un constructo social realmente, pues vamos, Nueva York va a ser pasto de las bandas en 3 minutos. Y además tiene a nivel discursivo al menos, no he seguido mucho la campaña ni sé exactamente cuáles son las propuestas. Sé que una de las cosas que ha dicho ha sido construcción de mucha vivienda, pero tiene todo el mix que ya hemos visto en Francia de lo que se denomina islamo-izquierdismo, ¿no? Porque en el mismo discurso, cuando gana, está hablando de que es un musulmán, orgulloso de ser musulmán, que no va a rebajar ni un ápice lo musulmán que es, y creo que son 30 segundos después dice una ciudad abierta y respetuosa con las personas trans y LGTB. Oye, es que tienes un cacao metido en la cabeza importantísimo, y sobre todo lo tienen tus votantes. ¿El votante trans de este hombre cree de verdad que va a ser respetado? ¿Que esa es la persona que más va a respetar sus derechos, sus intereses, sus preocupaciones, sus necesidades? ¿De verdad? Bueno, hay un cacao muy gordo con este tema. Mira, una cosa muy curiosa, no sé si lo visteis, que la semana pasada hubo una escena un poco rara entre Silvia Orriols, parece que no tiene que ver, pero tiene que ver, con el presidente de la Cámara Autonómica, que se llama Josep Rull. Tuvieron una discusión, entonces al final digamos de la sesión, justo en un extremo de la Cámara, estuvieron discutiendo y digamos Rull le señaló con el dedo. Ese vídeo corrió, porque era un vídeo que se grabó en el Parlamento, pero justo en esa misma escena se veía como una diputada de Esquerra Republicana, la que tiene el pañuelito, le dijo a una chica, a otra diputada de Esquerra, súbete el escote que se te ven las tetas. Pues sí, pues al final ella mismo será muy progre, entre comillas, será de Esquerra Republicana, pero al final los islamistas tienen una cosa que, bueno, al menos se les ha de reconocer, que se lo creen sus preceptos y que los cumplen y que los intentan hacer cumplir. Entonces, yo no sé si para lo que es el progresismo universal, los preceptos del Islam son lo que les interesa. Por mucho que, o sea, el alcalde al final es musulmán de verdad, tendrá que hacer cosas que no le van a gustar a sus votantes. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, con el colectivo LGTBI. ¿Tú crees? Bueno, que no le gustará a una parte de sus votantes, claro, ¿no? Porque claro, a los musulmanes que le han votado, a esos les encantará. Pero no ha ganado por los musulmanes. ¿Cuántos musulmanes habrán votado en Nueva York? Bueno, en Nueva York hay un 9% de musulmanes, ¿eh? Y ojo, porque en estas elecciones creo que ha votado un 30% del censo. No, más. En Nueva York creo que ha votado más del 50% esta vez, ¿eh? Sí, más, él ha obtenido más del 50% de los votos. Y también ha habido una participación récord. O sea, ha aumentado, o sea, creo que han votado el doble que hace 4 años. No sé si eran 40 y pico o el 50. Bueno, eso tendrás el dato. Porque Nueva York creo que son al final... Claro, es que no todo el mundo puede votar en Nueva York. Hay muchos habitantes, pero que primero la ciudad no es tan grande, no es tan grande comparado con la conurbación, y que luego te tienes que registrar. O sea, que al final igual pueden votar 4 millones de personas, y creo que han votado 2.
Bueno, te tienes que registrar, etcétera, pero son 8 millones de votantes potenciales, es decir, la participación ha sido muy baja, y de eso la mitad lo ha sacado es decir, de 8 millones de votantes potenciales le ha sacado este tío 1 millón. Sí. Con lo cual, si nos vamos a las cifras, dices, si hay un 9% de población musulmana en Nueva York, imagino que esa se habrá movilizado masivamente en favor de Mamdani. Con lo cual, buena parte del voto de Mamdani viene de ahí, un 9%. De 8 millones de tíos son 720.000 votantes. Si este ha obtenido 1 millón de votos, pues pon que la mitad de su voto venga de la comunidad musulmana, ¿no? Bueno, pero la otra mitad, que es el progreso orejado, cuando si hace las cosas que dice que su religión, digamos, le dicta, pues deberían no estar muy conforme, pero bueno, ya veremos lo que harán. Al final, yo creo que va a ser interesante, por eso que decía Pablo Iglesias, de que afloren las contradicciones. Ojalá. Y porque, bueno, por lo pronto ya ha empezado, informa algún medio, el peregrinaje de padres que tratan de buscar colegio para sacar a sus hijos de las escuelas públicas dependientes del Ayuntamiento de Nueva York. Lógicamente, ¿no? Bueno, es que es lo normal. Vamos, ¿qué harías tú si vivieras en Nueva York y te pasa eso? Pues es que es lógico, dices, yo cómo me voy a fiar de este hombre que ha empezado a poner comisarios políticos que a saber lo que ocurrirá. De todas maneras, tú piensas que las escuelas públicas, bueno, que no, es que Nueva York tiene alcaldes normales, ha tenido Bloomberg, tuvo Giuliani, o sea, sinceramente la deriva esta de los últimos años no la acabo de entender tampoco. Bueno, elecciones en Extremadura, tenemos 21 de diciembre ya la primera cita electoral. ¿Usted por qué cree que ha convocado elecciones, María Guardiola? ¿Cuál es el motivo principal de que de repente se descuelgue con esa convocatoria? Bueno, yo creo que la verdad es que no se entiende muy fácilmente la convocatoria de elecciones y cómo han pisado el acelerador con algunos plazos que seguramente requerían más cautela y más moderación a la hora de haber convocado. Pero lo cierto es que lo han hecho y seguramente María Guardiola sea la mejor representante de lo que Vox viene denunciando mucho tiempo, y es la posición tan pareja que el Partido Popular y el Partido Socialista tienen en las materias troncales, en aquello que es lo fundamental. Recordemos cuando se produjo la negociación para ver si había formación de gobierno en Extremadura en junio o julio de 2023, las líneas rojas que marcaba María Guardiola, uno dudaba si les estaba marcando una persona del Partido Popular, una persona con un ethos conservador o liberal conservador, o si la estaba marcando una persona en una asamblea local de Sumar o de Podemos. Y es esta dificultad de distinguir los planteamientos políticos la que creo que va a hacer que en estas próximas elecciones Vox vaya a tener un crecimiento muy grande en Extremadura, porque además Extremadura no solamente es la tierra que se ha utilizado injustamente y su nombre ha estado muchos meses en el candelero últimamente por toda la cuestión del hermano de Sánchez, que tributaba en Portugal, que estaba escondido en la Moncloa, y con todo Extremadura de por medio, sino que Extremadura es una región que representa a la perfección la tradición del bipartidismo. Extremadura es la región eternamente a la espera de un tren prometido y que nunca llega, es la región que ahora va a ver cómo el poco tejido industrial que le queda y la central nuclear se va a desmantelar. Es una región que también padeció fundamentalmente la acogida de menas y inmigrantes ilegales hace ya año y medio en pueblos de poquísimos habitantes. Es una región abandonada, que forma parte de esa España vaciada y vacilada por ambos partidos, por el Partido Popular y por el Partido Socialista, y yo estoy convencido que muchos votantes de Extremadura van a dar un coscorrón tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, y que nos vamos a encontrar con un panorama la noche electoral que va a sorprender y que va a configurar mayorías mucho más difíciles de cuajar de lo que actualmente hay, y que pues tendrá que plantearse el Partido Popular el acierto de la estrategia, o si no es una estrategia, si quiere pactar a su derecha o a su izquierda, ¿no? Eso es. ¿Usted qué cree que va a pasar? Porque no, Carlos es, en fin, opinión de parte y tal, y le gustan sus colores y tal. A ver, pero yo lo veo muy arriesgado. Yo lo veo muy arriesgado porque, a ver, yo entiendo un poco... Arriesgado por parte de María Guardiola. Sí, yo entiendo por qué lo ha hecho. Entiendo por qué lo ha hecho básicamente porque yo creo que ella está buscando una excusa, porque el Partido Socialista ahora mismo está hecho unos zorros, pero tiene un candidato que lo tienen absolutamente... está a un borde... Bueno, con suerte acabará donde tiene que acabar, en una prisión, y tener un Partido Socialista en derribo con todo el lío del hermano de Sánchez que afecta a las diputaciones, absolutamente
pues en descrédito absoluto y cree que él que puede pescar. Ella tiene muy claro lo que ha dicho Carlos, que por su parte más conservadora va a perder votos, digamos, va a perder un montón de votos que los va a ganar Vox. Pero ella cree, yo creo que con error, que puede compensar y ganar de un PSOE que está en derribo. Pero es que el problema que tiene es que aunque ella sea de un perfil más progre dentro del PP, que fuera la que generó el primer problema a Feijóo en el 23 al insultar directamente a Vox, a pesar de todo ello, en Andalucía y en Extremadura hay mucho votante del PSOE que se podrá quedar en su casa, pero que nunca van a votar al Partido Popular porque es la derecha de siempre, la derecha del abuelo, que le han inculcado que el PP es lo peor del mundo. Entonces yo no sé si va a poder conseguir mucho voto socialista para compensar el que va a perder a favor de Vox, por mucho que el PSOE esté hecho unos zorros. Entonces yo creo que es un arma de doble filo, no sé si le va a salir bien, aunque bueno, se la ha querido jugar, ha dicho, si tengo que hacerlo ahora, voy a hacerlo ahora porque el PSOE está tan mal que igual consigo engañar a alguien. Yo no lo tengo tan claro, pero bueno, yo creo que al final va a pasar lo que tiene ahora, que Vox va a subir por una parte, él ya a lo mejor saca un par de diputados, pero va a depender de Vox igualmente. O sea, si en vez de depender por 4, va a depender por 6 o por 5, porque va a tener el mismo problema. Problema, digamos, para ella, porque lo considero un problema. No lo entiendo mucho. No sé si a Génova le interesa confrontar ahora en un contexto en el que Vox va a crecer. Al final, aunque Guardiola gane, si Vox saca un mejor resultado, la foto que va a quedar es que Vox sube y Pepe Con se mantiene. Yo creo que ha sido un error de Guardiola. Yo creo que Guardiola va por libre, lo demostró en el 23. Es que insisto, yo tengo esa foto. Yo creo que buena parte de que no hubiera un gobierno anti-Sánchez, como lo quieras llamar, fue que Guardiola es que directamente insultó a Vox. Es que no puede ser. Guardiola y Juanma Moreno Bonilla. Pero lo de Guardiola fue mucho más descarado, fue mucho más bestia, lo hizo de una manera más descarnada. Porque Moreno Bonilla se la coge con papel de fumar y dice las cosas, pero no, Guardiola las dijo como nos la tienen que decir. Yo escuché aquello y dice, pero ¿cómo van a se oponen tan fácil a Sánchez? Y al final pasó lo que pasó. Bueno, pues la verdad es que no sé yo qué es lo que pasará en las elecciones de Extremadura. Yo creo que lo que dice don Sergi Fidalgo de subida importante de Vox, subida quizá no tan grande del PP, pues posiblemente pueda ser así, pero de nuevo quedará el PP extremeño en manos de Vox a la hora de formar gobierno, con lo cual solo va a variar una cosa, que es que la vez anterior el que quedó primero era el PSOE. Guardiola gobierna habiendo quedado segunda por detrás del PSOE, gracias al apoyo de Vox. Ahora Guardiola se supone que quedaría la primera. De todas formas, lo de las campañas electorales, y más en este mundo que va a toda velocidad, lo carga el diablo. Uno no sabe qué demonios puede pasar en 15 días para que de repente las cosas den enormes vuelcos, ¿no? ¿Se acuerda usted de lo que pasó en el 15 en Barcelona? Que Artur Mas convocó unas elecciones en las cuales aparecía como el Mesías porque iba a conseguir absoluta y tenía 62 y quería sacar 68 y se quedó en 50. Sí, señor. Su CIS particular, el CIS catalán, le dijo, vas a conseguir la absoluta. Y no solo no aumentó un escaño, sino que perdió 12 de los escaños que tenía. Aquello fue el fiasco más terrible de los últimos tiempos en Cataluña. ¿Sí? Usted lo ha dicho, las campañas las carga el diablo. Bueno, pues habrá que invocar a nuestros compañeros de nuestro equipo para que nos traigan la opinión de los oyentes. Y mientras ellos llegan, pues les planteo a ustedes la pregunta. Hoy les hablamos a los oyentes de un caso pues que parece sacado del Mundo Today o de algún medio de estos graciosos. Pero no, es un caso real. En Dinamarca se obliga a los ganaderos a que le proporcionen a las vacas un medicamento llamado Bovaer, que lo que hace es que las vacas se tiren menos pedos. ¿Por qué? Para combatir el cambio climático. Y los ganaderos están experimentando, primero, una bajada de la producción enorme, segundo, un estrés impresionante de las vacas, y tercero, que incluso hay vacas que directamente colapsan. Están diciendo, pero ¿esto qué es? Entonces planteamos, hola don Eric, ¿qué pregunta planteamos a la audiencia y que se pronuncien nuestros tertulianos? Pues don Luis, hoy les preguntamos qué le parece que en Dinamarca obliguen a los ganaderos a dar a las vacas medicamentos para que se tiren menos pedos con el fin de combatir el cambio climático. Damos como siempre 4 opciones. El planeta lo necesita, nos gobiernan piraos, la gente traga con todo y callo por no ir a prisión. No sé qué piensan los tertulianos y cuál es su respuesta. Bueno, la favorita mía es nos gobiernan piraos, claramente. Coincido, nos gobiernan piraos. Bueno.
Don Luis, ha habido mucha gente que hacía una mezcla de varias. Nos gobiernan piraos, nos gobiernan piraos y no digo más por no ir a prisión, ¿no? Entonces, hay que decir que ha ganado con el 53% nos gobiernan piraos, la opción que eligieron los tertulianos. Pero me ha sorprendido que la segunda ha sido callo por no ir a prisión, con el 33%. Uno de cada tres dice, mejor no hablo porque si hablo, bueno, cuidado. El 12%, la tercera opción más votada, la gente traga con todo y solo el 1%, pues hacían una mezcla de varias, pero no concretamente de esta, que es el planeta lo necesita, solo un 1%, uno de cada 100. Don Luis, yo creo, pues bueno, igual Pedro Sánchez ha querido votar, ese tipo de gente, yo creo que está muy pendiente de la libre encuesta, don Luis, de lo que importa a la gente. Yo lo que quiero saber es dónde están los animalistas para protestar porque a las vacas las atiborren de medicamentos antipedos. Las pobres vacas que llevan tirándose pedos toda la vida del señor, desde que nacieron como vaca al mundo. Oiga, es que me parece tan aberrante, tan demencial lo que está haciendo esta gente. Estamos en un experimento social, pero a una escala brutal. No, es que los animalistas no quieren ni que haya vacas y que no comamos carne, que comamos tofu, o sea que... Yo creo que más que claro, medicamentos son los veganos más bien que los animalistas, y ¿no? muchos animalistas también no quieren la explotación comercial de los animales, o sea que está aún más para allá. Bueno, de los grillos sí, de los animales grandes, pero de los grillos, cucarachas, todo muy bueno. Grillos, muy bueno. Todo muy bueno, a la plancha. Para mí el chuletón, Para mí el chuletón y para ti los grillos. ¿Estamos de acuerdo? No, que sí. mitad, dejemos en mitad. No, que mitad, no. No me engañe, Bueno, don Sergi Fidalgo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Perdón. Don Luis, digo, no sé si quería escuchar usted algún Sí, comentario. los comentarios, perdón. Nos decía José Manuel Quesada en Twitter, algo huele a podrido en Dinamarca. No creo que sea por los pedos, será por otra cosa porque no les dejan a las pobres vacas. Simanares nos dice, no cabe duda de que Europa es un manicomio al aire libre. El siguiente paso es que las vacas tengan que llevar un filtro y pasar la ITV, Inspección Técnica Vacuna. Nos dice Francisco Simal, queda poco para que nos prohíban la fabada. Bueno, esto me ha parecido tremendo. Me ha parecido tremendo que poco a poco nos darán medicamentos a nosotros también, porque hay que dejar de contaminar, don Sergi. Es que usted no está con el planeta, esto no puede ser. Déjame contaminar con la fabada, hombre. Gema nos dice, están pirados, aunque más que salvar el planeta querrán salvar alguna farmacéutica mientras alguien se forra. Deja esa vía ahí de por qué se están dando estos medicamentos, no solo por el planeta, sino por también los bolsillos de alguno. Castro Regio nos dice, el objetivo es claro, terminar con las explotaciones ganaderas, igual que agricultores, pesca y demás sectores, para controlar toda la producción y así tenernos controlados o más bien esclavizados. Dinero digital, regulaciones extremas, hasta en el lenguaje. Hay que luchar. José Francisco Chando, cuando veas... Este me ha parecido tremendo. Cuando veas los pedos de las vacas recortar, pon los tuyos a remojar al tiempo. Que iba un poco con el tema de la fabada. Sé que es un poco escatológico este tema, pero es la libre encuesta que hemos puesto, don Luis. Leo un par de comentarios más. Fabindi nos dice, esto es tremendo, no hablo porque no me detengan, pero nos gobiernan piraos, es evidente y un peligro. Y por último, José Vicente nos dice, como dice el doctor Cabrera, qué tiempos en los que solo había un tonto por pueblo. Vaya nivel. En fin. Muchísimas gracias, don Eric, por traernos la opinión de los oyentes. Gracias a los oyentes por participar en nuestra libre encuesta y por enviarnos sus comentarios. Muchas gracias, don Sergi Fidalgo. ¿Tiene usted previsto algún sarao próximamente al que invitar a nuestra audiencia? No, pero yo sí que hice una alegata a favor de la fabada y en contra de los grillos. Ayer me comí un cocido en Madrid, como es tradicional cuando vengo, y viva el cocido y viva la fabada. Sí, señor, estoy completamente de acuerdo. Mi mujer tenía un antepasado que comía cocido madrileño todos los días. Y como alguna vez se le ocurriera a su familia ponerle otra cosa que no fuera cocido madrileño, montaba unos pollos de narices, porque decía que no queréis que coma. Bueno, don Carlos Hernández Quero, usted es madrileño, ¿no? Sí. Bueno, de Madrid o ha nacido en Bilbao, porque los madrileños también nacemos donde nos da la gana. De Madrid. Bueno, gato. Muchísimas gracias por estar aquí. Felicidades de nuevo por su portavocía, su nombramiento como portavoz adjunto del grupo de Vox en el Congreso. Y hasta aquí hemos llegado con el programa y tenemos que poner punto final con un homenajeado con don Paco Linares, que ayer en un acto, que por cierto bastante multitudinario en Málaga, pues recibió un homenaje un premio por su trayectoria periodística. Reiteramos las felicitaciones a don Paco, que ayer creo que además fue presentado por otra amiga del programa, por doña Patricia García. Don Paco, ¿qué nos quiere decir hoy? Buenos días. Mis saludos más cordiales, don Luis del Pino, y gracias.
Ayer, unas 300 personas llenaron el Salón Edgar Neville de la Diputación Provincial de Málaga. Se celebraba la 10ª edición de los Premios 10, con lo cual ya hay 99 personas galardonadas con esta distinción, más un servidor, sumamos 100, pero que conste que este 10 es de todos nosotros. Es una iniciativa de una excelente persona, Antonio Quero, que sabe mover el cielo y la tierra para construir esperanzas y fomentar ilusiones. Antonio, qué grande es usted. Historiadores, escritores de Andalucía, pero por diferentes motivos, enraizados con Málaga, así como profesores y presidentes de asociaciones, le dieron un toque íntimo al acto. Allí se ponderó la iniciativa, el arte, la unión, el respeto. De verdad que me sentí orgulloso de ser español. Málaga es un crisol de culturas occidentales, como lo es Madrid, de momento, y como lo era Barcelona o San Sebastián hace tiempo. Pero ayer también fue un día de recelos, en España y fuera de España. Perdonen mi suspicacia, pero recelo de dos ciudades, dos metrópolis de tanta enjundia como son Londres y Nueva York. Están gobernadas por musulmanes. No sé, pero no me hagan caso. No me tengan en cuenta. En Nueva York gana la alcaldía un socialista musulmán, Zarran Mandami, nacido en Uganda. Y en Londres, Zadin Khan, musulmán, nacido en Londres, hijo de emigrantes pakistaníes. ¿Será bueno o malo? No lo sé. El tiempo lo dirá. Mañana, más y mejor. Punto final.